El libro a los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es un libro maravilloso. Algunos lo llaman el Evangelio según Pablo. Y la razón de esto es que es un libro doctrinal por excelencia. A ver, voy a hacerme a un ladito para que leas. Es un libro doctrinal por excelencia. Hoy vamos a comenzar un estudio que con la bendición de Dios nos va a permitir pasar por todo este libro de 16 capítulos. Con la bendición del Señor lo lograremos. Hoy voy a hacer la introducción y quiero que conmigo veas el contenido, los 16 capítulos. No voy a detenerme demasiado porque sería un poco aburrido el anunciar de qué se trata cada capítulo. Hay capítulos maravillosos que realmente son, como algunos lo han llamado, la cúspide del Evangelio. Es el pico más alto de la doctrina cristiana. Pablo, el apóstol, fue un hombre maravilloso en muchos sentidos. Un hombre celoso de su fe. Al principio un fariseo, un religioso judío, muy celoso en defender la tradición de Moisés y por lo tanto era un perseguidor de la iglesia, de este movimiento nuevo que había surgido entre aquellos seguidores de ese hombre al que llamaban el Mesías, Jesucristo. Y Pablo en ese celo persiguió a la iglesia y ciertamente encarceló a muchos y aún ejecutó a algunos de los cristianos, como por ejemplo el primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Bueno, este maravilloso libro de Romanos tiene capítulos tan maravillosos como por ejemplo el capítulo 8, que algunos llaman la cima más alta del Evangelio, ¿no? Viviendo en el Espíritu y somos más que vencedores. Los capítulos del 9 al 11 aclaran quién es Israel a los ojos de Dios, el pueblo escogido por él, por Dios, y cuál es el futuro de esta nación. Son capítulos maravillosos que con la ayuda de Dios iremos desarrollando poco a poco. Pero hoy yo quiero concentrarme en un par de pasajes en el capítulo 1, que son estos dos, 1, 16 y 17 y 1 del 18 al 23. Vamos a hablar sobre este tema. Comencemos leyendo 1, 16 y 17. Acá lo tenemos frente a nosotros. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Wow! Al judío primeramente y también al griego. Primera cosa, no me avergüenzo del Evangelio. Y fíjate, el perseguidor de la iglesia, perseguidor de este grupo de cristianos, este nuevo asunto, nuevo movimiento que se había generado en Jerusalén tras la muerte en la cruz de ese hombre al cual estos seguidores llamaban el Mesías. Pues el perseguidor de estos que deberían, según su antiguo razonamiento, avergonzarse de ser infieles a los libros de Moisés, a la ley y a los profetas, este hombre, Pablo, dice después: no me avergüenzo de ese evangelio al cual yo he perseguido. Ahora que lo entiendo, no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego, para todos, judíos y gentiles, para todos. Es el Evangelio
el cual yo perseguí en mi ignorancia, dice Pablo, persiguiendo a estos que yo creía tendrían que avergonzarse de esto, de ser infieles a la tradición judaica, a las cartas, a los libros escritos por Moisés, a la ley y a los profetas. Yo los perseguí, pero ahora no me avergüenzo de haberme convertido a este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que quiera creerlo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y luego añade en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira el peso de esta revelación. En el evangelio, la justicia de Dios, o parafraseando, el poder ser justificado delante de Dios para cada uno de nosotros, se revela por fe y para fe. ¿Qué cosa es la fe? Hebreos capítulo 11 nos lo dice. La fe es la convicción, la certeza de lo que creo, la convicción de lo que, aunque no puedo ver con mis propios ojos, lo creo en mi corazón. Eso es la fe. Entonces, la justicia, dice Pablo, que se revela para la justificación del creyente, se hace por medio de la fe, por medio de creer aquello que no puedo ver con mis propios ojos, pero que entiendo es la verdad de Dios. Se revela por fe la justicia de Dios, y lo otro, lo que sigue, y para fe, no es poca cosa. Se revela la justicia de Dios por creer, y gracias a eso también para vivir de ahora en adelante protegidos, sometidos, entregados a esa forma de fe, a esa creencia. Soy justificado delante de Dios por creer y soy equipado para vivir a partir de ahora por esa misma fe hasta llegar a la meta en victoria. Gloria a Dios por esa revelación tremenda del apóstol Pablo. Él nos dice, pues, que el poder del evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Quién lo escribió? El profeta Habacuc, un preciosísimo libro que está en la Biblia para ti, para que lo leas. El justo por la fe vivirá, porque la vida eterna se recibe por creer, y el equipamiento para tener victoria en lo que resta desde hoy hasta cuando estemos frente a Jesucristo se obtiene también por la fe. Por la fe creo y por la fe persevero y subsisto hasta llegar al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, la entrada al paraíso, la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Es preciosísimo. Ahora, vamos un poquito más hoy día. Fíjate, quiero ver también esto, Romanos 1, 18 al 23, y voy a tratar de ser breve, voy a apelar a mi capacidad de síntesis para ser breve, porque de esto podría hablar ciertamente horas, pero voy a tratar de ser breve. Leamos juntos esto que tenemos al frente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primer concepto, Dios está molesto, está irado. ¿Contra quién? Contra aquellos que detienen, dice, con injusticia la verdad. Hay gente que ciega a los otros, a los demás, y no les permite conocer la verdad de Dios. Y esto molesta muchísimo al Señor, a nuestro Dios. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Interesante. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Las cosas, repito, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, ponga atención a esto, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, esta tremenda idea, grande idea, significa, en palabras un poco más sencillas estas, el poder entender a Dios se hace posible por observar la maravilla de las cosas hechas que tenemos delante de nuestros ojos. Y nadie tiene excusa de esto. Dice Pablo, continuando la lectura, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. ¿Por qué? Porque habiendo rechazado la revelación de Dios que se hace claramente visible a través de la observación de las cosas hechas, el macrocosmos, el microcosmos, todo lo que nuestros ojos pueden ver, nos revela la grandeza y la sabiduría de Dios. Y los que niegan y rechazan esta revelación se hacen necios, tontos, brutos y torpes, y el corazón de ellos se sumerge en las tinieblas de esa brutalidad y de esa necedad. Y por eso Dios se molesta, no tanto por las tinieblas que han ensombrecido el propio corazón de estos que niegan a Dios, sino porque haciéndolo detienen la justicia de Dios, la verdad de Dios para otros que quedan prisioneros en los razonamientos de estos necios que niegan la verdad de Dios. Profundo pensamiento. Mira, ahora, un poco más, y con esto terminamos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vaya, vaya, vaya. ¿Has visto alguno de esos sabios que son unos genios en el malabarismo de las ideas, de la filosofía humanista, que presentan argumentos revestidos como de profunda y grande sabiduría? Pues a la verdad, declarándose ellos mismos como sabios, se han hecho necios por haber ofendido y negado a Dios. Y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira a lo que ha llegado el hombre. Profesando ser sabios, se han hecho torpes, necios, brutos. Es eso lo que dice Dios. Cambiando la gloria del Dios incorruptible, ojo, no solamente el conocimiento de que hay un Dios verdadero, hay un único Dios en los cielos, el creador de todas las cosas, sino que no solo han perdido ese concepto, esa sabiduría, esa revelación, sino que han perdido la gloria de ese Dios. Ya no la tienen. Y la han cambiado por imágenes de hombres, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. ¡Wow! A eso llega el hombre por rebelarse contra el conocimiento de Dios. A eso, o más bien de eso, Dios quiere librarte a ti el día de hoy. Ojalá tu respuesta sea interés en continuar aprendiendo esta revelación de Dios, para que salgas de las tinieblas en las que estos falsos eruditos, científicos, sabios, filósofos, hay miles de cosas que extravían al hombre, y Dios te quiere hacer salvo de ellas, trasladándote de esas tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que seas uno más
de los herederos de la gloria de Dios. Germine la palabra y la sabiduría de Dios en tu mente y en tu corazón a partir de ahora, y te permita Dios mismo el entrar a este grupo maravilloso, a estos miembros de su familia, a estos que por creer son recibidos como hijos e hijas de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan, ¿no? Dice que nosotros hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios por haber creído y recibido a Cristo en el corazón, al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios, enviado por Dios mismo para salvarnos. Su nombre, Jesús, significa Salvador. Quiera Él bendecirte. Seas tú un terreno fértil en el cual prospere la palabra de Dios. Y seas tú también uno más de los cientos y miles de millones de personas que a través de toda la historia, desde Adán y Eva hasta nuestros días, hemos creído y recibido la revelación de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Gracias por haber permanecido hasta el final del video. Te ruego que lo compartas, que me regales un like, que te suscribas a nuestro canal y Dios mediante te veo en la próxima oportunidad. Bendiciones.